bloque, hatch, cómo hacer una impresión, bueno, o sea, desde lo más básico hasta tener un archivo para imprimir, que es lo que ustedes después van a necesitar para ir a una corrección, entregar un trabajo o hacer una presentación. Como primero, bueno, agradecerles de nuevo a los chicos de la Franja por convocarme. Yo también fui militante de la Franja, bueno, como que uno nunca se va de la Franja, pero así que ahora estoy de nuevo retomando un poco ese enlace y me gusta ahora desde la parte profesional ayudar también a todos los estudiantes que puedan. Bueno, eso por un lado. Ya empezando más en lo que es el programa, me gustaría aclararles que, digamos, este programa es un programa de dibujo. Es una herramienta, digamos, el programa que vamos a aprender. Así que si uno, digamos, o sea, uno va a dibujar en AutoCAD como sabe dibujar a mano, no es que el AutoCAD nos va a dar un conocimiento que nosotros no tenemos al dibujar, digamos. Lo que quiero decir es que estaría buenísimo que en esta mitad de año, si son de primer año, ya hayan aprendido más o menos a dibujar, cuáles son, digamos, las normas con las que uno dibuja, y entonces ahí ya pasar el AutoCAD se hace más fácil. ¿Por qué les digo esto? Porque el AutoCAD es una herramienta buenísima, pero tenemos que saber manejarla porque nosotros vamos a estar dibujando en escala 1 en 1 todo el tiempo. Entonces, cuando uno aprende a dibujar a mano, lo que hay que tener en cuenta es, por ejemplo, si nosotros dibujamos una escala en 1 en 100, hacemos cierto tipo de dibujo y cierto tipo de detalle. Ya cuando pasamos a una escala 1 en 50, hacemos un poco más de detalle. Cuando pasamos a una escala 1 en 25, hacemos un poco más, y así y vamos superando las escalas. Entonces, cuando uno dibuja en AutoCAD, lo que hay que tener en cuenta es en qué escala vamos a imprimir ese plano que estamos dibujando. Porque no es lo mismo si lo imprimo en 1 en 100, en donde, bueno, los muros que yo dibuje se van a ver como 2 líneas, y tal vez le puedo poner un relleno, que si eso lo imprimo en 1 en 10, probablemente ese relleno que era negro lo voy a tener que poner como un hatch distinto, o sea, a rayitas. O no es lo mismo el marco de una ventana, cómo lo dibujo en 1 en 100, que probablemente sea solamente un cuadradito o un rectángulo, que como lo dibujo en 1 en 10, que ahí sí le voy a tener que poner toda la perfilería. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta a la hora de empezar a dibujar, porque bueno, nosotros desde que empecemos a dibujar vamos a tener que estar pensando en qué escala vamos a imprimir esos planos y qué es lo que nosotros queremos mostrar en los planos que imprimamos. Y no confiarnos en que no, como tengo la posibilidad, le hago más detalle, porque después, capaz que hacemos un detalle buenísimo de una ventana, pero después imprimimos el plano en 1 en 100 y nos queda todo empastado, porque ese plano de 1 en 100 no es para mostrar una ventana, sino que es para mostrar, por ejemplo, la distribución de una planta, por ejemplo. Y bueno, dicho eso también, tener en cuenta que después cada uno, al aprender la herramienta, va desarrollando su propio estilo de dibujo, que es lo mismo que a mano, digamos. Entonces, después cada uno se va a ir sintiendo más cómodo con ciertos colores o ciertos grosores de línea, y eso después uno lo va adquiriendo y lo van a hacer para el resto de su carrera y para el resto de su vida profesional, probablemente de esa manera. Entonces, está bueno, y que nosotros también lo podemos usar en el grupo, de ir mostrándonos o buscando o armándonos una carpeta ya de base de referencias de dibujo que a ustedes les gusten. No sé, tal vez les gustan los planos de, no sé, Foster, por ejemplo. Entonces, bueno, uno ya empieza a fijarse con ese ojo de que vamos a dibujar, bueno, a ver cómo hace las líneas, si más gruesas, si más claritas, si dibuja todo en negro, si dibuja en negros y grises, cómo son las vistas, bueno, distintos tipos de cosas que ustedes lo van a ir afinando una vez que empiecen a conocer el programa y que empiecen a ver algunas referencias. Bueno, no sé si hasta ahí hay alguna duda, nadie tiene la cámara encendida, así que yo me estoy viendo solamente a mí. Pero bueno, si alguno tiene una duda, alguna pregunta, está el chat y también pueden abrirse el micrófono directamente y me preguntan. Mi nombre es Mora, lo vuelvo a repetir, así que me van diciendo. Ahí creo que Fausto, bueno, uno de los chicos pueden dejar las preguntas por aquí, así que bueno, ese canal está abierto, sépanlo, y como dijo Fausto, después de que termine esta clase vamos a abrir ya el grupo de WhatsApp, así pueden hacerle cualquier tipo de pregunta, porque la idea es que yo ahora les voy a dar algunos conocimientos básicos, y después con esa referencia que les di, ustedes ya pueden empezar a dibujar algo como para ir practicando lo que damos en esta clase el fin de semana, y ya la próxima clase, si tuvieron alguna duda con lo que yo expliqué, me la preguntan y no hay problema, lo vamos resolviendo. Puede ser en la clase o puede ser por el grupo de WhatsApp, eso no tengo problema.
Bueno, voy a empezar a compartir pantalla. Bueno. Lo que no pregunté es si todos tienen el AutoCAD ya, si ya lo tienen descargado. Me gustaría si pueden abrirse algún micrófono o poner en el chat. Hay que poner Florencia, sí, sí, Bárbara, Julie. Bueno, perfecto, ya lo tienen todos. Lo único que les digo, probablemente si ustedes descargaron con el link que le mandaron los chicos de la franja, se les descargó en español. Yo lo voy a dar en inglés, con los comandos en inglés, que les recomiendo que se lo hagan en inglés porque, bueno, en general el programa, no sé por qué, pero se usa siempre en inglés. Entonces, bueno, los comandos están en inglés, es más fácil por si después ustedes se pasan a otra computadora, digamos, casi siempre va a estar en inglés. Yo tengo el 2017, pero para la clase que viene me voy a instalar el 2021, que es el último. En general, los avances, no pasa nada si tenés el 2016, alguien puso que tenía el 2016, si pueden instalarse el último, mejor, porque, bueno, van teniendo algunas actualizaciones pequeñas, entonces está bueno tener el último. Pero en general, los comandos son los mismos, lo que va variando es la interfase, o, bueno, algunas pequeñas cosas de mejoras que van teniendo de año a año, pero en general es lo mismo, o sea que si sabés, si aprendés este programa el 2017 o el 2021 es lo mismo, porque después con las actualizaciones en general los comandos van a seguir siendo los mismos. Así que bueno, ahora sí voy a compartir pantalla. Bien. Bueno, yo ahí me dicen si lo ven. Está todo perfecto. Alguno que cierre el micrófono porque yo ahora ya no los veo más. Fausto, ¿se ve bien? Se ve bien, se ve bien, se ve bien. Bien, Perfecto. perfecto. Bueno, esta es la interfase que ustedes, con la que se encuentran cuando abren el programa. Tienen, bueno, el color este en general es negro o gris, que yo se lo cambié, pero eso lo vamos a ver más adelante. Tienen la barra de acá arriba, en donde están las cosas más básicas, como abrir uno nuevo, abrir una carpeta, o sea, hacer un archivo nuevo, abrir un archivo desde una carpeta, guardar, guardar como, y esta que es de plot, que es para imprimir. Y después, obviamente, undo, que es para atrás, ir para atrás, deshacer, o rehacer, digamos. Esta barra que esto es lo básico que en cualquier programa existe, que si nosotros apretamos en la A, también es casi lo mismo. Tienen algunas cosas más, como importar o exportar, pero en general es lo mismo, y les va a quedar acá los documentos recientes, que es, bueno, estos son los que yo, por ejemplo, abrí últimamente. Bien, después tenemos esta barra de acá arriba, que también va teniendo diferentes comandos. El home, que sería como el más básico, tiene estos comandos, que en general esta barra se usa muy poco. ¿Por qué? Porque cuando nosotros empecemos a usar el programa con más frecuencia, ya directamente lo que vamos a hacer es los comandos ponerlos con el teclado, o sea, con la mano, no vamos a necesitar ir a cliquear. Pero está bueno saberlo, ¿por qué? Porque, por ejemplo, línea es uno de los comandos que más vamos a usar. Cuando uno se apoya acá, y sin apretar, uno se apoya, te dice cómo se usa el comando. Que esto está bueno porque hay comandos que los vamos a usar siempre, como por ejemplo estos que están acá, línea, polilínea, círculo, arco, esos los vamos a usar siempre. Pero si hay alguno nuevo que no lo usamos tan frecuente, cuando nosotros apretemos, te va a decir los pasos que vos tenés que hacer para crear esa figura que vos querés con ese comando. Entonces está bueno porque si no nos lo acordamos, lo podemos leer. En general está en inglés, porque el programa es en inglés, pero bueno, es algo muy básico. Bueno, tenemos entonces el home, que son lo más básico que vamos a usar. Tenemos línea, polilínea, círculo, arco, rectángulo, y bueno, estos que están acá, hash, lo que sea. Después pasamos a los otros. Estos serían como figuras que nosotros podemos hacer. Que están acá, los que dicen draw, o sea, dibujo. Después, esta pestaña de modificaciones, que son las modificaciones que nosotros le podemos hacer a dibujos que ya estén hechos. Que serían mover, rotar, trim es cortar, copiar, espejar, fillet, que es que se encuentren dos líneas,
ya sea en un punto con curva, o sea, en curva o en un punto, stretch, escala o array, que es como copiar con un arraigo, digamos. Después tenemos, si nosotros tocamos acá, vamos a tener más herramientas, como lo mismo que acá, pero bueno, las que aparecen son siempre las más básicas en esto. Pero como les dije, probablemente casi nunca las usemos desde acá, sino que las vamos a usar con los comandos que vamos a ir aprendiendo. Bueno, después tenemos annotation, que es todo lo que es, que tiene texto, dimensión, y bueno, algunas otras más que van a estar acá. Después pasamos a la capa a la parte de layers, que es, los layers son las capas. Si ustedes han usado otro programa, bueno, han usado probablemente distintas capas. Lo que tiene distinto esto, distinto, por ejemplo, al Photoshop o al Illustrator, es que en esos programas las capas son como que toda la pantalla se vuelve un lienzo nuevo. En este caso, los layers, las capas, son los distintos tipos de líneas que nosotros vamos a usar. Esto lo vamos a ver más adelante igual, pero bueno, esta es la parte de las propiedades de los layers. Si uno desplaza acá porque solamente ahora tenemos la capa 0, pero después nosotros podemos crear las capas que nosotros queramos, y en este menú se nos va a deslizar todas las que tengamos. La capa que esté seleccionada acá, o sea, en este caso es 0, vamos a estar dibujando con 0. Por ejemplo, si yo dibujo algo ahora, se me va a dibujar en la capa 0, que es esta que está acá. Y si queremos seleccionar otra, vamos acá y seleccionamos. Bueno, siguiendo, avanzamos con los bloques, la parte de bloques, insertar y todo lo que es la edición de bloques. Después match properties, que esto sirve si yo tengo un dibujo con un tipo de layers y con un tipo de propiedades, que quiere decir, lo tengo, por ejemplo, en la capa 02, en color que va a ser color amarillo, que va a ser una línea de puntos. Entonces lo que yo hago para machear propiedades sería, toco match propiedades y me copia las propiedades de un dibujo y yo las puedo poner en otro, sin necesidad de que yo seleccione el otro dibujo y seleccione por separado todas las propiedades que va a tener, que quiero que tenga, sino que las hace directamente. Todo esto que yo le estoy diciendo, igual ahora en un rato lo vamos a empezar a dibujar, pero bueno, les estoy haciendo una introducción como para que sepan más o menos lo que tienen. Estaría bueno si ustedes abren el programa y me dejan como en una pestaña más chiquita, como para que lo vayan haciendo al mismo tiempo. Los que puedan hacerlo, está bueno. Bueno, después todo lo que es grupos, pasamos esta pestaña acá. Después utilidades, medidas, calculadora, etcétera. Y después tenemos lo que es clipboard, que paste, o sea, pegar, cortar, copiar, todo eso. Esta pestaña con la que mostré todas estas propiedades es Home. Pero después si vamos tocando acá, tenemos distintos parámetros, o sea, distintas herramientas que nos va a ir mostrando, la podemos ir usando. En general, vamos a tener siempre Home abierta. Pero bueno, eso también va variando de cómo ustedes vayan usando el programa, obviamente. En Insert vamos a tener todo lo que es insertar, desde imágenes hasta cualquier otro tipo de archivo. Uno desde acá lo selecciona y lo inserta. Hay que tener en cuenta que este programa, como otros que tal vez hayan usado, funcionan con referencia externa. Entonces, si nosotros insertamos alguna imagen o algún archivo, lo que tenemos que tener en cuenta es de no eliminar ese archivo y de tenerlo siempre en la misma carpeta que el archivo que estamos usando. Porque si nosotros lo borramos, se rompe ese enlace y entonces no se ve. Te pone como que le falta la referencia. Y bueno, las distintas herramientas que van apareciendo acá arriba, esta es la de 3D, que bueno, eso no está en este curso, pero lo podemos ver más adelante. Vistas, todo lo que es el manejo de distintas cosas que uno va viendo, output, bueno, estas, digamos, si quieren, para cuando ustedes se pongan a usar el programa, van viendo, y si tienen alguna duda, me consultan en la próxima clase o por el grupo, pero en general lo que más vamos a usar es lo que está en Home. Por las dudas vamos a abrir un archivo nuevo, porque yo ya lo tenía abierto, así que voy a cerrar este, voy a poner que no quiero guardar porque no hice nada.
vamos a ir a... Cuando abrimos el programa nos aparece esta interfase, así que cuando clicamos acá, New, y ahí nos aparece este cuadro de diálogo, ponemos, si no está seleccionado acá ISO, seleccionamos acá ISO, es como el template que les va a aparecer siempre, y ponen Open. Entonces ahí les aparece lo que estábamos viendo antes. Otra cosa que me olvidé de comentarles, esta barra de acá abajo también les va a ser súper útil porque les va a dar algunos parámetros de dibujo, no sobre los objetos que estamos dibujando, sino sobre la interfaz en general. Esto, por ejemplo, es Grid Mode, que si yo lo destildo, fíjense que se va del fondo la grilla. A veces es útil para el dibujo, a veces no, eso lo pueden ir sacando, o sea, encendiendo o apagando, depende cómo ustedes también se sientan cómodos en el dibujo. Pueden tener o grilla o snap, que estos son como pequeños puntitos. Yo no suelo usar uso o la grilla o ninguna. Porque bueno, a veces sirve cuando está dibujando varias cosas, de saber más o menos a la misma altura, si están a la misma altura o no, o si te quedó recto. Pero en general uso grilla o no uso ninguna, o sea, la destildo y la uso así, liso, fondo liso. Después tenemos acá abajo, que está acá, que es como un ángulo recto, que es Ortho Mode, que es para dibujar todo en ortogonal, digamos. Si yo pongo una línea así, la va a hacer recta por defecto, o recta o a 90 grados, o recta o a 90 grados. Esto sirve muchas veces como para empezar a dibujar, porque entonces directamente cuando vos girás el mouse ya se te gira y te queda una recta a 90 grados y no tenés que estar midiendo ni nada, sino que es más automático. Entonces, bueno, eso está bueno para usarlo. Pero a veces cuando tenemos que hacer una recta que no es ortogonal, obviamente que lo destildamos. Pueden usar el mouse, cliqueando esto acá directamente, con el clic normal, con el clic izquierdo, y si no, pueden usar el F1. Me lo va a tildar o a destildar. Uy, no sé qué. Bueno, esperen que se me tildó esto. Ahí está. Lo tildan o lo destildan con el mouse o con F8. Después tenemos el polar, que es al contrario del recto, lo que me va a dar son los ángulos. Y me marca algunos, como por ejemplo 45, 0. Esto si nosotros hacemos clic derecho acá, podemos poner cuáles nos marca. Por ejemplo, 30, 60, 90. Entonces me va a marcar ahí, sin apretar, yo estoy solamente moviendo el cursor, sin apretar me va marcando los ángulos que selecciono. Después tenemos el isométrico, que este sería como para dibujar axonometrías, que este en general no lo usamos, así que yo lo destildo. Y bueno, estos serían los de Snap. Que estoy ahora, el Snap Cursor, que es como un cuadradito con un punto, es bastante útil, ¿por qué? Porque te marca, si hago clic derecho, veo las cosas que están tildadas, me las va a marcar. Me va a marcar los puntos de principio y final, el punto medio de una recta, el centro de un círculo, un nodo, que es cuando se intersecan dos rectas, o cuando hay un punto, digamos, en una recta, intersección, inserción, perpendicular, y varias, o sea, ustedes pueden tildar o destildar, pero es bastante útil como para cuando empezás a dibujar. Bueno, esto es lo mismo. Si pueden, cuando arranquen a dibujar, se ponen a probar qué les es más cómodo, si les funciona, si no les funciona, etc. Y ahora ¿hay alguna pregunta sobre todo esto? ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? Bueno, si hay alguna en el chat, me decís, Fausto. Sí, Por ahora no. estamos diciendo. Perfecto. Bueno, yo pregunto porque capaz que me quedo hablando sola y no me doy cuenta. Así que, nada, si quieren pueden ir también preguntando lo que quieran. Bueno, vimos entonces cómo sale el programa, la interfase, cada pestaña que tenemos.
y la barra de abajo. Bueno, vamos a empezar con los comandos. Como les dije, tenemos dos formas. O apretando, haciendo clic en el comando que está acá arriba en la barra, por ejemplo, line, yo aprieto ahí, y entonces ahora ya lo puedo iniciar el comando. ¿Cómo voy a hacer una línea? Que esto es lo más básico de todo. Hago un clic primero y extiendo la línea para donde yo quiero que suceda la línea, digamos. Si quiero que sea para la izquierda, luego para la izquierda. Si quiero que sea para la derecha, para arriba, para abajo, para donde yo quiera. Y ustedes van a ver que aparecen unos numeritos ahí, cuando yo estoy haciendo esta línea, que eso lo que me marca es la medida de la línea. Para hacerla de X cantidad de metros o de X cantidad de medidas, lo que yo puedo hacer es, por ejemplo, ponerle 10. Y entonces, ahí le puse 10, se hizo la línea. ¿Ven? Que ahí está la línea. Si yo quiero hacer otra línea, que sea continua esta, voy a volver a girar con el mouse sin apretar. Yo no estoy apretando el mouse, sino que lo estoy solamente girando con esta línea ya empezada. Por ejemplo, quiero hacer una para acá a 60 grados y le pongo 20, por ejemplo. Y una vez que puse el número, pongo Enter. Y por ejemplo, ahora quiero hacer otra de, no sé, otros 10. Enter. Cuando yo ya terminé de hacer las líneas que quiero, vuelvo a apretar Enter. Y entonces ahí voy a tener estas 3 líneas que dibujé. Hasta ahí se entiende, ¿no es cierto? Lo que hago es apretar el comando, aprieto en un lugar, voy para el lugar que quiero, por ejemplo 10, después bajo a 60 grados que me está marcando ahí, pongo 30, y después vuelvo para acá, otros 15. Y cuando termino pongo Enter. Enter con el teclado. Bueno, esa es una forma de hacerlo. En vez de tocar el botón, lo que puedo hacer es empezar a usar el comando, que el comando de línea es L. Entonces pongo L, Enter, y hago lo mismo. Toco, voy para allá, 10, ahora voy para abajo, no sé, 15, y voy para allá, 30. Voy a volver a cerrarlo acá, y pongo, ahí, fíjense que no se cierra cuando vuelvo a unir, sino que yo puedo seguir haciendo la cantidad de líneas que yo quiera. Pero como no quiero hacer más, pongo Enter. El Enter y el espacio, o sea, la barra de espacio, funcionan igual. O sea, yo puedo apretar L espacio o L Enter. Si ustedes lo están usando el programa, pruébenlo. Yo ahora, o sea, no lo van a ver porque no están viendo mi teclado, pero es lo mismo el Enter que el espacio. Es mucho más fácil apretar el espacio, porque cuando ustedes empiecen a usar el programa, probablemente usen estos dedos para seleccionar las letras de los comandos y le dan con el pulgar, le dan al Enter. Pero bueno, eso es muy personal de cada uno de cómo lo empiezan a usar. Pero está bueno que ya se vayan familiarizando con el teclado, con los comandos, para, bueno, ir empezando a usarlo. Cuando ustedes aprendan los comandos, probablemente después les va a salir al toque y no van a necesitar pensar tanto, pero bueno, está bueno que lo vayan empezando a usar. Bueno, entonces el comando de la línea es L. Yo después, para la clase que viene, o sea, el fin de semana, les voy a pasar como un archivito o un mensaje de WhatsApp con los comandos más, con los básicos que yo les voy a enseñar ahora, con cuáles son los comandos, cuáles son las letras que tienen que poner, porque entonces no lo tienen que estar buscando en la barra, sino que directamente ya lo hacen. Bueno, entonces el primer comando línea ya estaría. Antes de esto me olvidé de mencionarles. Ustedes, esto por ejemplo que yo estoy haciendo, que muevo el cursor, siempre les va a aparecer este cursor que es como una cruz. Y fíjense que no importa si yo hago zoom o de zoom, o sea, si me acerco o si me alejo, que el tamaño del cursor siempre es el mismo. Esto al principio capaz que les parece muy raro, pero después se van a acostumbrar. Y fíjense que cuando yo más me acerco, las líneas de grid que tengo seleccionadas más grandes se hacen, porque esto me da una medida o una referencia de la unidad que estoy usando. A veces es medio molesto, entonces lo podemos sacar y directamente cuando me acerco, cuando me alejo, no se ve nada. Otra cosa que ya que empezamos a ver línea, les voy a decir. Como le dije antes, el AutoCAD, nosotros estamos dibujando en uno, o sea, en escala real.
Entonces, nosotros podemos tomar la escala que nosotros queramos. O sea, el 1 es una unidad de medida. Yo lo que hago es usar una unidad de medida como 1 metro. Entonces yo siempre dibujo en metros. Si tengo que hacer 10 metros, hago Enter, aprieto y pongo 10. Enter. Y esos son 10 metros. Entonces yo voy a dibujar todo en metros. Si necesito 10 metros, hago 10. Si necesito 1, hago 1. Si necesito 10 centímetros, hago 0,1. Y la coma es el punto. O sea, 0,1. Por ejemplo, vamos a dibujar, por ejemplo, un muro. Ya dibujamos esto y ahora dibujo. Fíjense que como tengo seleccionado el snap, que es el que les dije antes, este que aparece acá, como tengo seleccionado ese snap, me va a marcar el punto final, me va a marcar el punto medio, y me va a marcar el otro punto final. Entonces, toco acá, y le hago un ancho, por ejemplo, al muro de 30 centímetros. Entonces aprieto, tengo que poner, como yo estoy usando en 1 en 1, 1 metro es 1, ahora pongo 0,30. Entonces ahí me dibujó el espesor del muro. Y ahora vuelvo hasta acá con todo el muro dibujado, digamos, ¿no? Vamos a cerrar esto acá. Fíjense que ese angulito que me aparece ahí, que me dice perpendicular, 90 perpendicular, también es porque tengo el snap activado. Entonces me marca que la línea que yo estoy haciendo es perpendicular. Y ahí me quedó un rectángulo que podría ser un muro de una casa que estoy dibujando. Bueno, entonces aprendimos ahí comando de línea. Si hay alguna pregunta, me dicen. Así como nosotros dibujamos esto, que son todas líneas continuas, se puede hacer también con polilínea. Que es una polilínea? Es un conjunto de líneas. Entonces, aprieto el comando, y lo mismo, hago clic, 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 y clic, por ejemplo, y si selecciono esto, ven que voy a seleccionar, solo selecciono una de las líneas, pero me aparecen las 3 líneas seleccionadas. Eso es porque es una polilínea. En vez, si yo voy a esta figura que dibujé acá y toco esta, solamente se me le selecciona esta. ¿Por qué? Porque son 3 líneas distintas, no es un conjunto. Bueno, ¿para qué me sirve la polilínea? Hay veces que sirve porque si nosotros hacemos todo un muro continuo, directamente lo hacemos con polilínea, y entonces cuando seleccionamos todos juntos y va a tener todas las mismas propiedades. Eso lo pueden usar como no. Yo a veces lo uso, a veces no, es como cada uno le quede cómodo. Y después lo que tiene es que una vez que, si ustedes usan AutoCAD 3D para dibujar, sí tienen que dibujar con polilíneas, porque después cuando de la línea lo pasen al volumen, esas líneas tienen que estar en polilínea. Pero bueno, eso es para más adelante. Mora, discúlpame. Sí. Bárbara Sí. pregunta, ¿dónde veo si lo tengo en metros? No, justamente, no, como les decía antes, no es que vamos a tener una escala acá. Nosotros vamos a dibujar una escala gráfica. El AutoCAD no está ni en metros, ni en centímetros, ni en nada. El código lo voy a tener yo, digamos. Entonces, una unidad de lo que yo dibuje va a ser 1 de lo que yo quiera. Si a usted le gusta dibujar en centímetros, entonces, si dibujan 1, ponemos L1, ponemos 1 centímetro, y entonces cuando quiera hacer 1 metro, voy a tener que dibujar 100. ¿Se entiende? Y después, en realidad, la escala se la voy a dar cuando lo imprima. Pero yo en el AutoCAD siempre voy a estar dibujando en 1 en 1. ¿Se entiende o no queda claro? Si quieren lo explico de nuevo. Ahí puso que sí. Ok, gracias. Bien, entonces yo lo que les recomiendo es que dibujen siempre como si estuvieran dibujando en metros. O sea, una unidad, 1 metro. Y después acuérdense que si tienen que dibujar en centímetros o en milímetros, es 0,1 es 10 centímetros, 0,01 es 1 milímetro. Les recomiendo siempre dibujar en metros, más que nada por el tipo de escala que probablemente van a empezar a dibujar y con el que se van a empezar a desarrollar en el programa, porque seguramente van a hacer, no sé, casas, inclusive algo más chico dentro de una vivienda, o bueno, siempre les recomiendo que dibujen en 1 en 1, porque es más fácil y uno se hace menos lío después. Pero bueno, eso, como les digo, cada uno puede hacerlo como quiere y como le resulte más fácil. Bien.
Entonces, aprendimos línea y polilínea. El comando que sigue es acá círculo. Ah, perdón, no les dije esto. Polilínea lo seleccionamos desde acá, pero el comando en el teclado es PL. Pline, que es PL. Entonces, ahí hacemos clic, 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 enter y listo. Antes de pasar al círculo, lo que les voy a enseñar es la selección. Con el cursor tenemos esta crucecita. Si yo hago clic con el clic izquierdo normal y me voy para la derecha, si hago clic y me voy para la derecha, me va a aparecer este rectángulo azul. Y me va tirando o sea, ustedes fíjense que siempre que aprieten un comando, les va a aparecer en ese recuadro azul que tienen, que en este caso dice Specify Opposite Corner, o sea, me dice lo que yo tengo que hacer para terminar ese comando. En este caso, yo hice un clic y lo que tengo que hacer para terminar de usar el comando es otro clic más. Este tipo de selección, cuando es azul, lo que me va a hacer es seleccionar, seleccionar en la totalidad. A ver si se entiende. Este es una polilínea. Si yo lo quiero seleccionar entero y arranco desde acá a seleccionar, no me lo va a seleccionar, porque tengo que seleccionar el objeto completo. ¿Se entiende la diferencia? Miren, cliqueo acá y voy para la derecha. Y como no lo seleccioné completo, no me lo selecciona. Ahora, si hago clic acá y agarro todo el objeto, lo abarco adentro de ese rectángulo azul, sí me lo selecciona. Ese es un tipo de selección, de acá para la derecha. Ahora, si yo lo hago clic y hago para la izquierda, ven que el recuadro es distinto, ahora es verde en vez de azul. Y en vez de ser en una línea completa, es en una línea de puntos. Ahí me dice lo mismo, Specified Opposite Corner, o sea, tengo que hacer otro clic más para terminar de usar el comando. Esto lo que tiene es que, aunque yo no seleccione todo, por ejemplo, voy a seleccionar esa partecita, me va a seleccionar todo el objeto. Entonces esto ustedes después lo van a ir usando para seleccionar, de seleccionar cosas, depende cómo les vaya, cómo les convenga, porque por ejemplo, si yo cliqueo acá y quiero agarrar estos dos objetos, directamente hago clic para el lado izquierdo, digamos. Porque si yo hago desde el derecho para acá, y quiero seleccionar solamente esta y esta, me va a seleccionar esta también. Entonces me conviene hacer esto, y listo. Eso le van a ir dando utilidad una vez que empiecen a usar mal el programa, pero bueno, está bueno saberlo que para un lado necesito seleccionar todo el objeto, y para el otro lado me selecciona solo con una parte del objeto. En este caso me lo seleccionó todo porque esto es una polilínea. Si yo voy acá, fíjense que quiero seleccionar esto. Puedo o pararme arriba y apretarlo, o puedo ir de acá para la izquierda y me selecciona, fíjense que solamente esto, porque este objeto era una sucesión de líneas, no era una polilínea. Entonces si yo hago así para la izquierda, solamente me selecciona esto. Si hago para la derecha, no me selecciona nada. Si hago así, ahí sí me selecciona la línea entera. Fíjense otra cosa. ¿Cómo me doy cuenta cuándo es una polilínea y cuándo es una línea? Porque la polilínea la línea tiene dos puntos. Me va a marcar los puntos de extremo y el punto medio con cuadraditos. En vez de la polilínea me lo va a marcar con este rectángulo. Me marca los extremos, los vértices con cuadraditos. Y en el medio me lo va a marcar con un rectangulito. Ahí se dan cuenta que son distintos. Los objetos son distintos. Bien, ¿y cómo deselecciono? Con el escape. Cuando pongo escape, se deselecciona. Ahí seleccioné, escape, deselección. Bien. El siguiente que vamos a ver entonces es círculo. Lo puedo o apretar acá. Lo que tengo que hacer es un punto, cliquear. Siempre todos los comandos se arrancan con un punto en algún lado. Cliqueo una vez y me voy agrandando o achicando según el círculo que yo quiero. Entonces pongo selecciono el comando, aprieto un punto, y si ven, pasa como en la línea. Me va a decir la distancia que yo estoy teniendo desde el centro. Si se fijan abajo, en esta parte de acá, que dice Circle, Specify Radius
o sea, especificar el radio del círculo, y si no me pone entre corchete, diámetro. ¿Yo qué puedo hacer? Primero, para terminarlo, puedo o apretar y hacerlo como a ojo, o poner un número determinado. Ese número va a ser, como me dice acá abajo, va a ser el radio. Entonces pongo un radio de, no sé, de 1 metro. Ahora, si yo en vez del radio quiero poner el diámetro, porque tengo el dato del diámetro o porque me manejo con diámetro, lo que hago es poner el comando, y como está acá entre corchete, lo que me aparezca entre corchete en los comandos siempre va a ser como una opción más para ese comando que estoy usando. Entonces toco D, Enter, y ahí me dice que diga el diámetro. Entonces, si por ejemplo yo quería hacer un círculo de radio 1, el diámetro es 2. Entonces pongo 2, Enter. Ahí me quedaron 2 círculos iguales. Nada más que uno lo hice con el radio y el otro lo hice con diámetro. ¿Alguna duda sobre eso? Capaz que no sé si lo expliqué medio rápido. Bueno, creo que no hay ninguna duda. Bueno, pasamos a rectángulo. Ah, perdón, lo que no les dije es el comando de círculo es C-Enter. A mí me resulta más fácil, que eso es algo mío, que ustedes lo pueden cambiar o no. Hay algunos comandos que lo uso más que otros, como por ejemplo, copiar lo uso más que círculo. Y ambos son con la letra C. El de copiar es CO, el comando escrito, y el de círculo de fábrica viene como C. Pero como yo uso más copiar que círculo, lo que hice fue cambiarle los comandos. Que eso, si quieren, se lo explico más adelante. Pero si quieren ir anotando, el comando del círculo es C-Enter. Ustedes van a ver que yo lo escribo como C-Enter, porque, bueno, lo cambié, pero eso después se lo muestro más adelante. Bien, entonces vimos línea, polilínea, círculo. Vamos a ir al rectángulo. El rectángulo está acá. Lo mismo, aprieto un punto y me achico, me agrando como yo quiera. Y vuelvo a apretar. Los comandos, a diferencia de la selección, cuando yo termino de usar el comando con el último clic, ya se termina. En general, las líneas no, pero en general los círculos, los rectángulos, las figuras que son, o los comandos que son de solamente principio y final, como que se terminan cuando hago el segundo clic. Si no, lo termino con Enter o con espacio. Eso como les decía antes. Bien, entonces el rectángulo lo puedo hacer de esta manera, o si no, el comando es Rec, Enter, lo mismo, primero un punto, después el otro. Y para hacerlo de una medida específica, lo que tengo que hacer es el comando Rec, que sería el comando, aprieto un punto, y lo que hago es, pongo arroba, por ejemplo, quiero hacerlo de 10 por 15. Siempre la primera medida es en el eje de las X, o sea, el horizontal. Y la segunda medida en el eje de las Y, o sea, vertical. Entonces, si yo lo quiero hacer un rectángulo de 10 por 15, pongo arroba 10, coma. Acuérdense que la coma es, la coma, digamos, numérica, si yo quiero hacerlo de 10 y medio, es un punto, no una coma. Porque esto es en inglés. Entonces pongo 10, coma, y pongo, lo quería hacer de 10 por 15, creo que había dicho, entonces pongo 15, Enter. Y ahí tengo un rectángulo de 10 por 15. No sé si les dije, pero bueno, para hacer zoom o deszoomar, lo hacemos con la ruedita. Para acercarse o alejarse, lo hacemos con la ruedita. Y para movernos, así como estoy haciendo ahora, que me aparece esa manito, en vez del cursor de la cruz, me aparece esa manito. Lo hacemos tocando la ruedita, presionando la ruedita, y ahí nos movemos como queramos. Esto a veces, o sea, se usa porque cuando yo tengo el zoom, en vez de zoomar y hacer zoom en donde yo quiera, o sea, alejarme y acercarme donde yo quiera, estoy acá y me muevo, me voy moviendo para donde yo quiera. Y después si toco 2 veces la ruedita, me va a mostrar lo que yo tengo dibujado. Me va a poner en pantalla más cerca lo que yo tengo dibujado. Por ejemplo, si yo dibujo un rectángulo acá, y estoy acá y quiero ver si tengo otra cosa dibujada, toco 2 veces la ruedita, y me va a poner en pantalla todo lo que yo dibujé. Bien.
Para borrar algo, lo que hago es seleccionar. Fíjense que ahora lo estoy seleccionando de la manera que no necesito seleccionarlo todo, sino para la izquierda, digamos, con la verde. Selecciono y le doy suprimir. O delete, como lo tengan en el teclado. Y ahí lo borré. Bueno, ahora les voy a enseñar. Bueno, ahí ya tenemos más o menos todos lo más básico que vamos a usar. Obviamente que ahora cuando ustedes empiecen a dibujar, si necesitan alguna herramienta más, también la tienen acá, digamos. Acá tienen arco, por ejemplo. Que esto lo que hace, o sea, ponemos un punto, perdón, seleccionamos arco, ponemos un punto, ponemos otro punto, y ahí es donde se nos va a hacer el arco. No sé si se entiende. Y ahí podemos hasta casi cerrarlo, si no hacemos un círculo. Bueno, una vez aprendido estos, si tienen alguna duda me van diciendo, vamos a ver los comandos para mover, borrar, copiar, etc. Bien. Por ejemplo, que quiero esto que hice, esta figura que hice, la quiero copiar. Entonces puedo, o bien, apretar que es copy, que ¿cómo se usa? Yo primero selecciono, después aprieto copy o pongo el comando. Y lo que tengo que poner es un punto de referencia, que puede ser dentro de esta figura o puede ser por fuera. Ahí les voy a explicar. Por ejemplo, si pongo por fuera, pico afuera y ven que ahí me está mostrando dónde se puede copiar. No, todavía, si no aprieto una sola vez, me va a aparecer lo que yo seleccioné, dónde lo puedo ir copiando. Cuando apriete la segunda, ahí sí va a quedar fijo. ¿Ven? Que ahí ya me quedó fijo. Entonces, lo que hago es seleccionar, poner el comando, que es este copy, y tengo que poner un punto de referencia, que puede ser, ya les dije, afuera o adentro. Si lo pongo adentro, la ventaja que voy a tener es que si lo tengo que poner en el vértice de otro lado, o lo tengo que poner con alguna referencia, la voy a tener bien cercana. O sea, por ejemplo, que quiero ponerlo acá, en este punto, entonces me queda ya directamente con eso, con ese punto de copiado, digamos. ¿Para qué puede servir esto también? Porque si quiero copiar a una misma distancia algún objeto, ya lo tengo referenciado. Por ejemplo, selecciono el círculo, lo copio. El comando de copiado es CO, C-O. Yo como lo cambié, como le expliqué con los círculos, mi comando es C. Entonces aprieto C, Enter, o barra. Lo copio acá abajo, por ejemplo, ¿no? Si yo ahora quiero hacer una guarda con esto, lo que hago es seleccionar el segundo, aprieto el comando de copiado, y por ejemplo tomo como referencia el centro. Entonces, lo copio acá, siempre esto que tenga el snap encendido, que es este de acá, y lo voy copiando, y entonces me van a quedar siempre a la misma distancia. Que esto lo van a usar bastante cuando tengan que empezar a dibujar algún tipo de plano, porque bueno, van a tener la misma distancia. No solo con círculos, sino con cualquier otro tipo de elemento que quieran dibujar. Y yo ahora lo que puedo hacer es también copiarlo, pongo C-Enter, o Co-Enter, selecciono un punto, y lo puedo también copiar a una distancia. Lo puedo copiar, por ejemplo, a 40 metros. Le pongo 40, Enter. Perdón, vamos a borrar esto. Yo lo selecciono acá, pongo C, Enter. El punto de referencia lo pongo, por ejemplo, en el centro, y lo copio a 40 metros. Entonces ahí sí pongo 40, Enter. Para terminar de usar el comando, lo que puedo hacer es o tocar Enter o espacio o escape. Con cualquiera de esos tres se me termina el comando. Y si yo me fijo ahora, entre este punto y este punto hay 40 metros. Porque lo copié a 40 metros con referencia del lado interno. Si yo lo hubiera copiado con referencia al lado externo, o de otro punto, cambia la historia, digamos. Eso también vayan probándolo. Bueno, entonces les mostré copiar. Ahora mover les voy a mostrar, que es, selecciono, el comando es, bueno, puede ser apretando esta herramienta que está acá, o si no, el comando es M, Enter, y lo voy a mover hacia donde yo quiera. También lo puedo mover una determinada cantidad de metros,
tipo más específicos, que es, por ejemplo, no se lo quiero mover 5 metros para la izquierda. Entonces pongo 5, enter, y ahí me lo movió 5, y desapareció del otro lado. O sea, se movió completamente, no lo copié ni nada, solo se movió. Bueno, bien. Después, ¿qué sigue? Rotar. Aparece rotate. Bueno, con el círculo no lo vamos a hacer porque claramente no nos vamos a dar cuenta. Pero vamos a hacerlo, por ejemplo, con este. ¿Qué tengo que hacer? Seleccionar. Selecciono todo esto. Uy. Selecciono ahí. Aprieto rotate. Lo que tengo que seleccionar es un punto para rotarlo, que puede ser, como con el copiar, puede ser dentro del cualquier vértice o por fuera. Y esto me va a dar como el eje en donde se va a rotar. O sea, si yo aprieto acá, ven que ese va a ser el eje, va a ser como una rotación puntual, no axial. ¿Ven ahí? Se va a rotar para un lado o para el otro. Siempre se va a rotar, por ejemplo, si yo, miren, me voy a correr más acá. Vamos a poner move, voy a correr para acá, así queda más solito. Si yo lo selecciono, pongo rotate, el comando es RO, enter. Cuando, por ejemplo, selecciono este vértice para rotarlo, y pongo, no sé, 90 grados. Fíjense que se me rota para el lado izquierdo, que es como le aparece en la flechita, miren. Si yo selecciono de nuevo, pongo RO, la flechita esa que está dibujada ahí aparece para este lado, rotación. Entonces, los 90 grados me los va a tomar para la izquierda. Si quiero rotar los 90 grados para el otro lado, lo que tengo que hacer es poner menos 90. Entonces, por ejemplo, selecciono RO, y pongo menos 90, escribo, y ahí vuelvo a la posición inicial. Bien. ¿Qué más? Bueno, mirror. Mirror es espejo. Entonces, cuando quiero espejar algo, lo que hago es seleccionar, aprieto el comando, y ahí lo mismo, voy a necesitar un eje por el cual hacer ese espejo, que puede ser dentro de la figura o por fuera. Si lo pongo por fuera, voy a tener que seleccionar 2 puntos, porque va a ser una simetría axial, o sea, a través de una recta. Entonces toco 2 puntos, ahí me pone Erase Source Objects, que sería borrar los objetos, digamos, con los que yo inicié, y ahí voy a poner sí o no. Si pongo Enter, por defecto va a ser no, ven que ya está seleccionado. Entonces pongo Enter, me van a quedar las 2 figuras. Ahora, si yo selecciono, por ejemplo, esto, pongo Mirror, que el comando es MI, selecciono esto, y ahí en vez de poner no, pongo yes, o sea, con la Y, pongo I, Enter, se me borra lo que tenía arriba. Vamos a hacerlo de nuevo. Para ir para atrás pongo Control Z. Lo selecciono, aprieto Mirror. Primero un punto, luego otro punto. En este caso, como tengo prendido el ángulo, me está marcando que esto que voy a hacer es como a 180 grados, digamos. Aprieto Enter. Y fíjense que, como en el otro caso, me puede aparecer acá, o me puede aparecer también acá abajo, entre corchetes las opciones que yo tengo, yes o no. Y acuérdense que, como en el caso del círculo, la letra que es la del comando me aparece en mayúscula y me aparece en azul. En este caso, yes sería la Y sola, o sea, sí. Y para no, sería la N sola. Para que por defecto está no, porque me lo dice acá, y también me lo dice acá que está seleccionado. Eso ténganlo como regla para todos los comandos. Cuando le aparece algo seleccionado, ya por defecto va a ser así, entonces ponen Enter directamente, y si no, tienen que fijarse de cambiarlo. Si yo pongo Enter, me aparecen otra vez los 4 como al principio. Entonces eso ténganlo en cuenta. Si no, lo que pueden hacer es, una vez que lo hicieron, y si no lo quieren, porque se equivocaron, lo seleccionan y lo borran. Bien. Después, escala.
esto no es la escala gráfica, sino que es la escala de un objeto, por ejemplo. Yo selecciono este objeto. Acá lo voy a tener en 1 en 1. Si yo lo quiero hacer o más grande o más chico, puedo poner SC, Enter, que SC es el comando de escala, si no, aprieto acá, pero pongo SC. Lo mismo, selecciono un punto que puede ser dentro de la figura o fuera. Por ejemplo, pongo dentro. Y lo quiero hacer que sea, no sé, 2 veces más grande. Entonces, aprieto ahí. Si se fijan acá abajo, dice especificar el factor de escala. Entonces pongo 2, Enter, y ahí me hizo una figura 2 veces más grande. ¿Alguna pregunta con respecto a este tema? Bueno, no, si cualquier cosa me van chiflando. El que sigue es Trim, que este es recortar. Esta herramienta la van a usar un montón, porque, por ejemplo, para hacer un muro, como en este caso, que habíamos hecho este muro. ¿Qué pasa? Me quedó eso ahí chanfleado. Tengo 2 opciones de corregirlo, digamos. Una sería seleccionar la línea, y cuando yo selecciono un extremo, ven que se pone como rojito, cuando aprieto ahí, lo puedo tirar para el lado que yo quiera. Entonces, en este caso, lo puedo tirar para esa intersección, y ahí me queda un rectángulo perfecto, como si fuera un muro, por ejemplo. Voy a ir para atrás para mostrarles la otra opción, que es más fácil. ¿Cuál es? Es usar la herramienta Trim. O la selecciono, o el comando R, Enter. Entonces dice que seleccione primero los objetos que quiero, que voy a querer cortar. Entonces, no que voy a querer cortar, sino que voy a querer que se corten con él. Por ejemplo, esta línea, ahí pongo Enter, y esta, ven que me aparece una crucecita roja, es porque se va a borrar. Y ahí, perfecto. Ahora les voy a mostrar otra manera, así lo entienden capaz mejor. Por ejemplo, yo quiero eliminar alguna de estas líneas, ¿no? Quiero que solamente me quede como esta figura de acá. Entonces pongo Trim, que es TR, Enter. Entonces digo, que de esta línea para allá yo no voy a querer nada. Y que de esta línea que voy a seleccionar para acá no quiero tener nada. Aprieto Enter nuevamente, o espacio, y ahora lo que voy a seleccionar son las líneas que quiero eliminar. Como por ejemplo esta, esta y esta. Y ahora, si quiero eliminar estas partecitas, hago lo mismo, Trim, Enter, selecciono esta, y selecciono esta, Enter nuevamente, y borro esta línea, y esta línea. Y termino con Enter. Otra forma de usar el comando es, en vez de seleccionar las líneas que yo quiero borrar, lo que puedo hacer es, voy a volver atrás, es poner TR, Enter, si aprieto nuevamente Enter, lo que me va a hacer es eliminar todas las líneas que estén entre otras 2 líneas. Entonces, por ejemplo, esta me la podría eliminar, o esta me la podría eliminar, o esta, sin tener que yo seleccionar entre qué líneas quiero que desaparezcan. Entonces directamente hago esto, y se me borran más fácil, más rápido. ¿Se entendió esta herramienta? Bueno. Si tienen alguna pregunta, recuerden que la van haciendo. Otra herramienta que van a usar mucho es Offset, que esto sirve para, por ejemplo, cuando tenemos que hacer muros, nosotros, en vez de hacer esto que hice yo acá, lo que hacemos es, por ejemplo, una línea, termino la línea, y si la quiero hacer a 30 centímetros, por ejemplo, lo que hago es poner Offset, tengo que seleccionar un punto, seleccionar la distancia, 0,3, Enter, y ahí ven que selecciono la línea, voy para abajo, para el lado que yo quiera copiarla, y ahí se me va a ir copiando. Esto es, por ejemplo, bueno, yo le decía para hacer un muro, o sea, para hacer estas 2 líneas. También lo puedo hacer para una polilínea. Esta era una de las polilíneas que habíamos hecho. Entonces pongo offset, el comando es O, Enter, por ejemplo, 0,20, Enter,
selecciono y ahí me lo va a copiar todo a 20 centímetros. Esto, por ejemplo, sirve para el espesor de una escalera, o para los muros, o bueno, para un montón de otras cosas que, no sé, para hacer una puerta, para hacer el marco de una ventana. Eso ya le van a ir viendo la utilidad. Fíjense que se le copió, pero siempre queda sobre esta línea, no es que se hace un poquito más grande, sino que queda siempre sobre esa línea. Lo mismo con un círculo, pongo O, Enter, 0,020, Enter, y ahí lo copio. O para adentro, o lo puedo hacer para afuera también. Y fíjense, si prestaron atención, que si yo cuando pongo O, Enter, o sea, Offset, nuevamente, acá me está marcando, en donde tengo los números, donde tengo la posibilidad de escribir la distancia, me marca la distancia que yo hice antes. Que en este caso era 2. Pero, por ejemplo, si yo hice un offset de no sé, quiero hacer 0,30, o Enter, pongo 0,3, Enter, ahí me lo hace a 0,3. Ahí termino. Y ahora lo quiero hacer acá, 0,3. Yo pongo O, Enter, y ya me marca que es 0,3. Entonces, si está ok, yo le doy Enter nuevamente. Y ahí me lo va a copiar todo a 0,3. Y para terminarlo pongo Enter nuevamente o escape. Otra herramienta que van a usar un montón, esa que usamos recién, es Offset. Otra herramienta que van a usar bastante es Chamfer, que acá sería esta, pero esta puede ser o Fillet o Chamfer. Fillet es para unir dos rectas y que se encuentren como con una curva. Y chamfer es para que se encuentren en un punto o en una recta. Pero en este caso yo lo tengo como para punto. Entonces, por ejemplo, pongo el comando chamfer, que es cha, enter, y selecciono las dos líneas que quiero que se encuentren. Y ven que ya se unieron. Y puedo hacer lo mismo acá. Acá podría usar trim, o sea, podría usar tr, enter, enter, y cortar estas dos linitas. Si no vuelvo atrás, y puedo usar chamfer, CHA, enter, y selecciono esta con esta, y se me van a unir en un punto. Esto también le va a servir justamente cuando hacemos muros, o cuando hacemos, no sé, estamos tirando líneas, y bueno, para que se encuentren, en vez de llevar la línea de manera manual hasta el extremo, ponemos chamfer, y se encuentran una con la otra. Bueno, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Esas, básicamente, son las herramientas que más van a usar en mi programa. Si quieren, seguimos con esta y cortamos un toquecito por si tienen alguna pregunta. Si tocan texto, tienen que seleccionar como también lo mismo que siempre, 2 puntos, como entre dónde y dónde va a existir el texto ese. Y van a ver que se les va a abrir como otra pestaña distinta que se llama Text Editor, que esto sucede a veces también con los bloques, que es una pestaña que no está siempre en la parte de arriba, pero que les aparece cuando seleccionan algo. Paren que voy a prender la luz porque no sé si está muy oscuro. Bien. Bueno, ahí escriban lo que quieran, por ejemplo, curso, AutoCAD, franja. Y para terminar esto le doy clic afuera. Y esto lo puedo mover, también lo puedo copiar. Bien. Para editar esto, lo que hago es doble clic, y acá tengo todo, me aparece otra vez ese cuadro de diálogo que aparece solamente cuando selecciono, que antes no me aparecía. Y lo que puedo hacer acá es seleccionarlo, cambiarlo de layer, cambiarlo de color, cambiarlo de tipo de letra. Si bien no están todas, hay un montón de letras. Por ejemplo, no sé, le pongo esta. Le puedo cambiar acá la altura del texto, que está en 2,5, le puedo poner, no sé, en 1, que va a ser más chiquita. Lo puedo justificar, bueno, un montón de herramientas para editar el texto. Que también esto, bueno, ahí yo puse escape, me pone, ¿quieres hacer los cambios? Sí. Tengan en cuenta que esto también hace el tamaño de la letra va a ser a la escala que ustedes estén usando, porque no es lo mismo si yo dibujo en 1 en 100 y le pongo un textito así de chiquito,
que si dibujo, no sé, en 1 en 50 o en 1 en 25 con una escala más grande, y me va a quedar un texto súper chiquitito. Entonces, muchas veces lo que se hace es, una vez que ya tengo más o menos la lámina o lo que yo quiero imprimir, me fijo si aparece grande o chico, depende, digamos, la escala que tenga en relación al dibujo. Pero bueno, eso se van a ir dando cuenta más adelante. Bueno, hasta acá, ¿alguna duda, alguna pregunta? ¿Algo que les parece que quieren aprender y yo no lo dije? ¿O algo que les haya llamado la atención? Recuerden que pueden utilizar el chat, están muteados todos por una cuestión de prolijidad por ahí Bueno. para que no se corte tanto, pero pueden utilizar el chat para poder escribir las dudas que tengan, pero pareciera que hasta ahora no hay ninguna, que la única que estaba ahí se contestó. Bueno, o explico muy bien o están vergonzosos. Estamos muy primera clase y muy viernes Muy todavía, primera clase, muy primera clase. Bueno, otra cosa que no les dije es, en la parte de acá abajo tenemos esta herramienta que ya les expliqué, y acá van a ver que dice Model, Layout 1, Layout 2, o podemos seguir, se pone New Layout, podemos seguir agregando. Si van acá, el layout es para imprimir, digamos, es como el layout de una lámina, o sea, cómo yo voy a diseñar la lámina para imprimir. Este recuadro, digamos, esta sería la hoja en la que imprimo, estos serían los márgenes, y este recuadro es lo que yo quiero seleccionar para imprimir. A ver si se entiende. Esto, obviamente, más adelante se lo voy a explicar en una clase más para que sepan cómo imprimir las cosas. Pero, a priori, si yo hago doble clic acá adentro, lo que voy a tener es lo que tengo en el model, digamos, lo que estoy dibujando acá. Voy a hacer zoom o alejarme. Y esto, si yo cliqueo afuera otra vez, doble clic, esto es lo que se me va a imprimir en la lámina. Cuando yo seleccione, se me va a imprimir esto. A partir de acá es que yo le voy a dar escala a la hoja. Digamos, con un comando puedo hacer que se imprima en 1 en 100, en 1 en 50, en 1 en 200, en 1 en 1000, en lo que sea que yo quiera. Pero está bueno lo que yo les decía al principio, que ustedes piensen en qué escala van a imprimir eso, en qué escala lo quieren mostrar, en qué escala lo están dibujando, porque lo que les decía, no es lo mismo. Si, por ejemplo, yo esto lo imprimo ahora en 1, no sé, en 1 en 100, o sí, voy a poner en 1 en 100, que estas dos liñitas que hice se van a ver en 1 en 100 capaz mucho más juntas que si lo imprimo en una escala mayor. Por eso es necesario que ustedes vayan pensando desde cero, como si estuvieran dibujando a mano, en qué escala lo estoy dibujando, en qué escala lo necesito, qué es lo que yo voy a mostrar en ese dibujo, porque también lo que nos da esto es la libertad de que se puede hacer tanto, o sea, yo puedo hacer zoom, 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 y la línea esta nunca se me va a pixelar, nunca se me va a ver mal, y entonces también eso es una desventaja, porque hay veces que nos esforzamos haciendo, no sé, el picaporte de una puerta, que después la vamos a imprimir en 1 en 100, y la verdad que si está o no está el picaporte, no se va a notar. Eso ustedes lo van a ir adquiriendo con la práctica, pero vayan pensando cómo ustedes dibujan a mano, que lo que les cueste hacer a mano en una escala en 1 en 100, y es o porque no lo tengo que dibujar, o bueno, lo dibujo como para que tenga un plus, pero digamos, piensen siempre como si estuvieran dibujando a mano, que este programa es solo una herramienta para poder hacer las cosas más rápidas, probablemente para que sean más prolijas, porque a veces a mano a algunos les cuesta más que a otros, y también, bueno, porque es una herramienta digital y hoy en día también podemos mostrar cosas por Zoom o lo que sea y no necesitamos imprimirlo. Pero tengan en cuenta siempre el tema de la escala, porque eso es súper importante a la hora de dibujar. Bueno, dicho todo esto, si alguno tiene una pregunta, les vuelvo a decir, me la digan. Si no, yo lo que les doy como sugerencia es que todo esto que yo dije, esta clase queda grabada, ¿no es cierto? Sí. Sí, queda grabada. Si tienen alguna duda o algo que no hayan notado, está bueno siempre tomar apuntes, no solo de esta clase, sino en general, porque uno cuando anota tiene el hábito, digamos, después de recordarlo. Pero bueno, si quieren, si alguna cosa no la anotaron o no la expliqué bien, lo que sea, pueden ver el video de nuevo, y a partir de eso, yo les diría que el fin de semana, si tienen tiempo, si pueden, ya empiecen a dibujar algo. Yo les puse en el texto, perdón, en el chat nuestro, les puse unas sugerencias de La Casa del Puente.
Si quieren pueden empezar con esa como para, y después hacemos una apuesta en común que todos hayamos dibujado lo mismo. Si no quieren empezar con esa, no sé, agarren un proyecto que ya hayan dibujado a mano, o algún proyecto que les guste, o no sé, quieren dibujar su cocina, bueno, miden más o menos, hacen un relevamiento de la cocina, y ya lo empiezan a volcar en AutoCAD. ¿Por qué? Porque todo esto que yo le expliqué está como muy abstracto, digamos, son círculos, rectángulos, líneas, pero no hay nada muy específico. Entonces, cuando ustedes empiecen a dibujar, se van a ir dando cuenta de cuáles son las herramientas que más necesitan, o las que más usan, o cuáles las que menos, y entonces a partir de eso también le van a ir surgiendo las dudas de cómo se usa, o cómo no se usa, o cómo me conviene hacer tal cosa, y todo eso está bueno que lo vayamos evacuando todas esas dudas. Así que por último, lo que les voy a decir es, bueno, esto por ejemplo lo voy a guardar, yo todo esto que dibujé no lo guardé, no les recomiendo que hagan eso, porque si se les llega a pasar algo en la computadora, todo esto que hicieron en todo este momento, lo perdieron, entonces, y me ha pasado muchas veces, y es un garrón, así que cada tanto tengan la costumbre de poner save o control S, como yo esto no lo guardé nunca, me va a pedir ahora dónde lo puedo guardar. En general, les aparece por defecto en documentos, pero bueno, ahí van a seleccionar la carpeta. Yo lo voy a guardar en el escritorio, por ejemplo, y le voy a poner, acá en el nombre, le voy a poner clase 1, clase 1, AutoCAD franja, pongo save, listo, ahí me lo va a dar guardado. Y yo cualquier otra cosa que haga, si hago otro rectángulo, pongo offset 5, no, offset 2, offset 2, voy a poner guardado de nuevo. Bien. Entonces, me voy a graficar escritorio, que acá está la clase que acabo de guardar. Bien. Para que puedan empezar en sus casas a dibujar la casa esta del puente, si quieren, lo que tienen que hacer es descargarse los archivos que yo les mandé. Recuerden que como este programa trabaja con referencias, tenerlo en la misma carpeta que tienen el archivo de AutoCAD. En este caso, ven, yo tengo acá el archivo AutoCAD, y acá las dos imágenes, que son un archivo JPG, que si quieren las abro para mostrárselas. Parece medio complejo, pero bueno, está bueno a mí me gusta la obra, y está bueno porque tiene algo de simetría, es bastante recta igual, si bien tiene algunas curvas que pueden usar. Si quieren, toman este ejemplo, como les digo, si quieren, toman este, si no, agarren otro. Pero la idea es que empiecen a dibujar, porque cuando empiecen a poner en práctica lo que yo les enseñé hoy, ahí es donde me van a ir surgiendo las dudas, y donde van a poder reforzar si entendieron o no, o si les surge alguna pregunta como para hacerme, que la idea sería evacuarla en las clases o por el chat. Bueno, tenemos esa que tiene la planta alta, o la de primer piso, que es donde sucede toda la casa. Después tiene la planta baja, o la que está en contacto con la tierra, que tiene, digamos, estas dos plataformas y después dos escaleras que suben, y acá ven que suben estas dos escaleras, llegan acá. Y después tenemos un corte que pasa por acá, y un corte longitudinal y dos cortes transversales, que uno pasa por la parte del acceso desde planta baja, y la otra pasa todo por la planta alta, que sería acá. Es como mucho esto, pero bueno, tal vez pueden empezar haciendo, no sé, la planta baja, y cuando le vayan surgiendo dudas, me van avisando. Fíjense, si yo hago zoom, voy a ver más detalle. Pero, por ejemplo, esta carpintería que está dibujada acá, no se llega a ver. Entonces, fíjense si conviene dibujarla toda o no, o capaz que es solamente un rectángulo y una línea en vez de un rectángulo y 3 líneas. Eso es lo que yo les decía de la escala, que piensen en qué escala lo van a estar dibujando. Bueno, este es uno de los planos que le mandé, y después le mandé una axonometría como para que vean cómo es la casa. Probablemente la hayan visto en alguna materia, si no la vieron, googleenla. Es una casa que hizo Mancio Williams, no me acuerdo en qué década, pero es una casa que está en Mar del Plata, que hoy en día funciona como museo. Es una casa, bueno, que tiene digamos, la expresión arquitectónica del movimiento moderno, racionalista, hormigón, vidrio,
tiene una planta baja libre, en la planta de primer piso es como bastante amplia, tiene la ventana corrida, bueno, varias como leyes del movimiento moderno que se reiteran acá, y se llama la Casa del Puente porque justamente esto es un puente que por acá pasa un arroyo. Está en Mar del Plata, si se van en el verano de joda, pueden ir también a este museo que está buenísimo. Y si, ya les digo, si no quieren dibujar esta porque les parece muy compleja o por lo que sea, dibujen algo, releven su habitación, su cocina, algún proyecto que hayan dibujado a mano, lo pasan a AutoCAD. Les voy a enseñar cómo hacer más fácil. Si ustedes tienen, si van a relevarlo, si van a relevar algún espacio de su casa o algún lugar, van a tener anotado en un papel, digamos, todas las medidas. Entonces lo van a empezar a dibujar de cero en la computadora. Ahora, si tienen ya alguna imagen, a veces lo que se hace, no para copiar, sino para tener alguna referencia, es poner la imagen en AutoCAD y calcar alguna parte como para tener más o menos la proporción. Y una vez que ya sacaron la proporción, borran la imagen o la corren y empiezan a dibujar con medidas más reales. Entonces, les voy a enseñar cómo poner la imagen acá. Vamos a Insert, Attach, no, perdón, es Image Attach, pero sí, Attach. Y ahí me va a abrir un cuadro de diálogo. Acá voy a buscar la imagen, que yo la tengo en el escritorio. Ay, no, apreté otro comando. Bueno, el comando es Image Attach. Imagen Attach. Me abre este cuadro de diálogo, busco acá en escritorio, voy a poner planos, doble clic, ok. Y ahí tengo que hacer un clic, y acá le voy a dar la escala que yo quiero. Como veo que la imagen tiene bastante resolución, le voy a poner 0,1 de escala, así no me aparece tan grande. Y es esa imagen que ven ahí. Perdón, se me conectó y no me di cuenta. No pasa nada, Para que pongo rechando. compartir pantalla. Mori, ahí justo había dos preguntas. No, me parece que una. Sí, Una dice, Victoria, ¿cómo sacamos las medidas? bueno, eso le estaba explicando, que creo que es cuando se cerró. No sé hasta dónde escucharon, si vieron cómo puse la imagen adentro del local. Sí, solamente pudimos ver hasta que pusiste la imagen y estabas por meter la escala para agrandarla y ahí se tildó. Y Bien. van justo dos preguntas que van más o menos de lo mismo. Facundo pregunta si eso estaba en 1 en 100, el plano que estabas mostrando, y Vicky Bien. preguntaba si cómo sacaban las medidas. Así que te dejamos Bien. luego el break El plano, musical. yo lo mandé, y si se fijan abajo dice escala 1 en 200. Pasa que eso, como es una imagen sacada de internet, en realidad cuando descargamos algo así, lo que tendría que tener es una escala gráfica. Entonces, directamente con la escala gráfica, nosotros lo vamos midiendo. Pero hay otra manera más casera, digamos, de hacerlo. Esperen que voy a compartir pantalla de nuevo. Ahí se ve la pantalla compartida. Ahí sí, perfecto. Ahora sí. Bien, bien. Bueno, entonces voy a borrar esto que hice y les explico nuevamente. Bueno, una vez que tenemos la imagen acá, lo que les digo, si tuviéramos una escala gráfica, lo que hacemos es copiar con esa escala. Acá tenemos escala 1 en 200. Lo que podríamos hacer es imprimirlo, digamos, en el papel, en el tamaño que está, y entonces después tomar las medidas con un escalímetro en 1 en 200 y pasarlas. Pero es bastante engorroso. Entonces, lo que se hace, porque en este caso estamos redibujando esto, pero probablemente en análisis proyectual o en otras materias también necesiten a veces, no sé, copiar algo o relevar algo que no tienen las medidas reales, entonces dicen, bueno, una medida que podemos llegar a sacar es el ancho de este tabique de hormigón, por ejemplo, que en general es 20 centímetros. O podríamos sacar también, no sé, si buscando información nos aparece que
que la planta mide en tanto por tanto, bueno, hacemos un rectángulo de tanto por tanto y ahí vamos a tener más o menos la escala. Ahora les enseño cómo pasar de este dibujo a que esté en escala. Entonces, si nosotros Mori, tomamos perdón. este tabique, sí. Florencia pregunta cómo pones la imagen en CAD. Ah, bueno, eso capaz que se había cortado. La imagen se pone con el comando image attack. Ese que está ahí, image attach, pongo enter, y ahí me va a abrir un cuadro de diálogo en donde voy a buscar la imagen que quiero. Recuerden de que la imagen tiene que estar en la misma carpeta que está el archivo que estamos usando de AutoCAD. En este caso yo lo puse en escritorio, entonces, bueno, selecciono desde escritorio, planos casa del puente, pongo OK, y acá voy a poner en la escala, por ejemplo, no sé, 0,1. Y después yo lo que hice para tenerla de este tamaño fue ponerla al doble. SC Enter, selecciono acá, 2. Bien, entonces ahí ahora tengo dos iguales. Bueno, una de estas la voy a borrar. Eso no sé si se entendió. El comando es image attach, pongo Enter y voy a buscar en donde está la imagen para ponerla en AutoCAD. Recuerden tenerla en la misma carpeta. Mora, Bueno, ahora algo para chiquito darle antes de que continúes. sí, Más que nada por el tema del ancho de banda, que como estás con la cámara y como estás compartiendo, está medio como que hay como que amaga a que se te va a cortar. Por ahí apagate la cámara, cosa de que todo el ancho de banda vaya a la compartida pantalla. Dale, ahí está. ¿Ya? Gracias. Sí, porque estaba conectada a la red, pero bueno, se ve que no sé por qué no me anda ahora, entonces ahora estoy con Wi-Fi. Bien, ¿se ve bien ahí? Sí, sí. Perfecto. Bueno, ahora lo que voy a hacer es, entonces, a partir de un tabique que suponemos que mide 20 centímetros, lo que mide cualquier tabique de hormigón, lo que vamos a hacer es redibujar este tabique. Lo voy a poner en orto, así me sale bien recto. Fíjense que dibujé arriba de la imagen como este pedazo de muro o tabique. Si yo aprieto la ruedita, me voy a moverlo y como que la imagen desaparece, pero sin borrarla. Bueno, ahora voy a desumar. Y lo que voy a hacer es, yo quiero que este tabique de hormigón mida de ancho 20 centímetros. Entonces lo que hago es L-Enter, voy a hacer una línea de 20 centímetros, 0,20, Enter. Y lo que voy a hacer es seleccionar tanto la imagen como la línea que yo hice y usar el comando Align, que es alinear, que me puede servir para alinear, para poner, digamos, un objeto en el sentido que está ese otro objeto que quiero alinearlo, y también cuando yo lo alinee me va a preguntar si yo lo quiero o no. Entonces en este caso vamos a alinear todo y lo vamos a escalar a estos 20 centímetros. Seleccionamos todo, pongo el comando Align, Enter, y voy a seleccionar el primer punto con el primer punto y el segundo punto con el segundo punto. Le voy a poner Enter y ahí me pregunta si quiero escalar los objetos a los puntos que alineé y le pongo sí, o sea yes, o sea Y. Acuérdense que acá ven que me aparece la Y en azul, pongo Y, Enter, y ahí me va a quedar, si me fijo la distancia, me va a quedar de 0,20. Entonces yo ahí lo que puedo hacer es redibujar arriba de todo esto, que es un trabajo medio engorroso, pero bueno, lo redibujo arriba y una vez que ya lo redibujé, corro la imagen o la borro. Así como está esto, lo que pueden hacer también es otro plano que ustedes tengan, o bueno, ya les digo, dibujar desde cero. Pero yo les planteaba si querían dibujar esta casa porque me parecía interesante. Pero dibujen lo que ustedes quieran, lo que les salga, lo que tengan ganas, pero está bueno que ya empiecen a practicar como para que todos estos comandos que yo ya les fui dando los van aplicando. Entonces, una vez que yo esto ya lo alineé y ya me quedó 20 centímetros del tabique ahora más o menos todas las medidas me tendrían que coincidir ideal, ¿no es cierto? Bueno, si quieren pueden empezar por la planta y después seguir por lo otro. Otro comando que les voy a enseñar, que antes no se los había
mencionado es la medida de un punto a otro, que eso les va a servir justamente, por ejemplo, como para esto, como para medir cualquier cosa que hayan hecho. Entonces, el comando es d de distancia, enter, aprieto un punto, aprieto otro punto, y ahí me va a decir, en este cuadro, dice que la distancia es 10. Otra vez, d, enter, un punto, el otro punto, y ahí me va a decir. Y también puedo tomar distancias no solo sobre líneas, sino diagonales. Por ejemplo, en este rectángulo, si yo tomo la diagonal, voy a tener la distancia en la diagonal, y también voy a tener el delta X, que es 28,3, y el delta Y, que es 16,30, si lo ven. Que entonces, con una sola medida, yo ya por defecto voy a tener esta y esta. Les aparece acá la medida, como también les aparece en el recuadrito azul. Miren, lo hago de vuelta. ¿Ven? Ahí les aparece con el cursor, pero les aparece menos tiempo, y si no les aparece acá, en la parte de abajo, donde ustedes tipean los comandos. En realidad uno tendría que tocar acá y apretar el comando, pero si ustedes empiezan a escribir el comando sin tocar ahí, funciona igual. Bueno, voy a dejar de compartir pantalla por un toque, así prendo la cámara, y si alguno tiene alguna duda, me dice. No sé qué les pareció, si quieren preguntar algo más de algo que no haya explicado, o si ya es mucho por hoy. Bueno, igual bastante bien, porque creo que empezamos 51 y somos 46, así que no se ven haber ido muchos. Se mantuvo el público, por suerte. Bárbara pone sí, se entendió todo. No sé si fueron poniendo en el chat de qué cátedra son, o si son de primero o de segundo. Pero la mayoría supongo que serán de primero o de segundo, tercero como mucho. ¿Podrías decirnos alguna medida para tomar de la AXO? La verdad que de la AXO no tengo ninguna medida, pero si quieren ahora, dentro de un rato, el fin de busco, y les paso, si no, algún plano que tenga la escala gráfica. Eso, chicos, todas las dudas y eso que vaya surgiendo, como dijimos al principio, usemos el grupito de WhatsApp, que también ahora lo vamos a abrir para eso. Así durante el fin de o en cualquier momento de la semana mandan, y Mori apenas puede les contesta y también les manda material. También sí, obvio. un poco para eso. Así que bueno, no sé si queda alguna duda más, siendo las 7 menos 10. 7 menos cuarto. Bueno, la clase que viene les voy a enseñar a todo eso que dibujamos, a ponerle valores de línea, espesores, así que si tienen, si van dibujando algo el fin de semana, estaría bueno que lo abran mientras yo voy explicando, me ponen como en una ventana minimizada, y van aplicando lo que yo les voy diciendo, así lo van a, ya con una base, casi en tiempo real. Si les parece, estaría bueno hacer eso. Bueno, bien. Bueno, creo que no hay más preguntas. Ya estuvieron poniendo que se entendió 10 puntos. No sé si el Tano quiere decir algo más, pero bueno, de a poquito, de última, vamos cerrando. Gracias a todos por estar, por quedarse bien, como dijo Mora recién. Se quedaron la gran mayoría. Nos alegramos un montón que se haya entendido, y bueno, seguimos el martes, si no me equivoco, a las 17 horas. Y bueno, y también nos seguimos encontrando en lo que es el grupo de WhatsApp, que yo ya mismo me comprometo a abrirlo, así ya pueden ir tirando dudas, y también Mora puede seguir pasando material.